caso de entrar en hipotimia, eso ahorita vamos a hablar. Buenas tardes, chicos. Última clase, cirugía, cosas esenciales, nada más, ¿ya? Habíamos podido dar la parte de complicaciones, pero lo vamos a dar de forma más resumida. Anterior hemos llevado lo que es la parte de farmacología en forma resumida de igual manera, y hoy vamos a hablar igual un poquito más de farmacología, como el tiempo de acción que tienen que realizar y el tiempo que tenemos que medicar nosotros los antibióticos. En este caso, un antibiótico no nos va a hacer pues el efecto que nosotros queremos de un día para otro. Si yo le doy hoy día al paciente, el paciente puede estar seguro de que hoy día le va a hacer efecto el antibiótico, y no es así, no es así. Ese antibiótico se va a tomar su tiempo en llegar hasta el lugar de la infección y en hacer su trabajo. No es como si los estuviéramos mandando a la guerra, y la guerra no es pues de aquí a 5 cuadras, la guerra es de aquí a kilómetros y kilómetros, y es lo mismo lo que pasa en nuestro organismo. Desde lo que es la absorción, el metabolismo y la distribución del medicamento, pasa mucho tiempo. Entonces, eso hay que ser consciente al paciente. En caso de que yo voy a dar un antibiótico, sobre todo vía oral, entonces en ese caso, pues el paciente tiene que ser consciente de que va a tardar en hacer su efecto. Y es por eso que yo les decía, ¿no? Cuando les daba medicamentos, y algunos me decían, ¿cuándo puede volver mi paciente? Yo les decía de 3 días. ¿Por qué? Porque son 3 días mínimamente donde el efecto del medicamento, del antibiótico, va a estar haciendo su trabajo, ¿no? Y aquí dice, ¿no? El tiempo de hacer el efecto del antibiótico son de 36 a 48 horas, ¿no? Dependiendo obviamente del metabolismo de cada persona. Y otra cosa importante, ¿no? Algo que no hemos recalcado aquí, que es el esquema, ¿ya? Siempre, toda su vida, traten de dar de 7 a 14 días, de acuerdo a la infección que tenga ese paciente, ya siempre. No le den 3 días, no le den 5 días, denle 7 días mínimamente. ¿Por qué? Porque así nosotros nos vamos a asegurar de evitar que ese paciente tenga una resistencia bacteriana, ¿ya? Que sería lo peor para este paciente, porque imagínense que sea resistente a los medicamentos que nosotros regularmente utilizamos y llegue a un estadio, en caso de una celulitis bien marcada, y nosotros no tengamos ya recursos como antibióticos básicos para utilizar en este paciente, nosotros vamos a tener que derivar automáticamente ya a un cirujano maxilofacial, o en su caso a un cirujano torácico, para que ellos le puedan medicar ya vía intravenosa y para que se pueda tratar a este paciente, ¿no? Entonces, siempre este esquema, por favor, traten de cumplirlo, ¿no? De 7 a 14 días, y como les he explicado el anterior, ¿no? Mantener esas 8 horas, tratar de que el paciente cumpla esas 8 horas. ¿Para qué? Para que la actividad se mantenga y no esté cumpliendo las 8 horas y a las 9 horas no esté tomando, a las 10 tampoco, y a las 12 horas se le vuelva a ocurrir tomar. Entonces, ahí es donde se va a crear la resistencia, y no solamente en esos casos, sino también en los casos donde el paciente diga, ah, ya ha bajado, ya no me duele, ya estoy mejor, ahora sí puedo ir a ser normal. ¿Para qué voy a acabar de tomar esas pastillas si ya estoy bien? Dicen, ¿no? Entonces ya no toman ellos y les vale. Y se pierden todavía de la consulta, ¿no? Y vienen de 1 mes, de 3 meses, nuevamente con la infección así. Nosotros le preguntamos, no, esa vez usted ha cumplido con su esquema, ha cumplido con todas las pastillas que le ha dado, con todo el medicamento que le ha dado, y él nos va a decir, no, ha bajado, desinflamado y listo, ya no he tomado más. Entonces ahí automáticamente el paciente se va a crear una propia resistencia. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar antibióticos, por favor. He visto casos muy graves donde incluso que en caso de resfríos tienen que utilizar medicamentos muy, pero muy fuertes para aliviar un resfrío. Imagínense, un resfrío microbiano. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si vamos a atender a nuestros pacientes, pues la historia clínica nos va a respaldar, uno, y obviamente nos va a decir si efectivamente este paciente no es alérgico para empezar, y dos, si efectivamente yo le puedo dar los medicamentos y si me va a cumplir. Si no me va a cumplir, entonces, bueno, optaré por otras opciones como el caso de una ampolla, ¿ya? Ahora, en caso de suspensiones, ¿no? Esto sobre todo en niños. Normalmente en los niños, en cuestión de suspensiones, ¿qué se les dice a la mamá, no? Aquí está su jarabe, este es su jarabe, y tiene que acabar, ¿no?
se saca obviamente la dosis kilogramo peso y se le va a decir ya tiene que darle 5 ml, 8 ml cada 8 horas y tiene hasta acabar, porque una vez que se abre el frasco, ya empieza a perder su efectividad, ¿ya? Y hay que tener cuidado también con esos jarabes, ¿por qué? Porque vienen con sabores, recordemos, ¿no? Y no falta un niño que es un crack, va, agarra, lo ve en la mesa de la casa, en el velador de la mamá, agarra, porque le gusta, lo destapa y ¡zas! Se lo mete como si fuera una soda, un refresco, lo que sea, ¿no? En ese caso no les produce mucha toxicidad a los niños, pero sí les va a causar pues diarreas, tal vez les produzca alcohólicos, pero no va a pasar a mayores, pero sin embargo el efecto del antibiótico no, lo va a desgraciar totalmente. En ese caso hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa también, aquí no, dice, y en caso de vómitos, por ejemplo, si le damos a un niño, y este espero que lo lleven en pediatría, le damos a un niño, por ejemplo, y lo llega a vomitar dentro de los 5 o 10 minutos, automáticamente nosotros tenemos que indicarle a la mamá que le vuelva a dar dentro de los 5 o 10 minutos. Pero si excede los 15 minutos, por ejemplo, yo le he dado ahorita son ya las 7 en punto, ya, y lo llevo a vomitar a las 7 y cuarto, 7 y 20, entonces ya no me puede volver a dar. Ya no me puede volver a dar. Tiene que esperar hasta la siguiente que me toca. Entonces, si me está dando cada 8 horas, tendrá que esperar a las 8 horas para que yo pueda tomar el antibiótico. Eso en cuestión de suspensiones, por si acaso. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado en cuestión a resistencia bacteriana. Ahora vamos a hablar de los medicamentos que son aptos para las mujeres embarazadas que podemos utilizar en oncología. Son la mayoría. La mayoría se puede utilizar en pacientes embarazados, obviamente a excepciones de las tetraciclinas y otros, ¿no? Esos ya sabemos por qué. Pero en este caso, obviamente, tenemos que saber la dosis máxima que podemos manejar nosotros con nuestros pacientes. ¿Para qué? Para no provocar alguna alteración ya a nivel placentario, ¿ya? Sobre todo hay que tener cuidado en esos aspectos. Pero estos son los medicamentos que están relativamente autorizados para el uso en pacientes en gestación. No se olviden que la anestesia, el uso de anestésico varía, y ustedes saben ya en qué trimestre podemos utilizar y en qué trimestre no. Ahora, dentro de las reacciones adversas que normalmente pueden tener los anestésicos, ¿ya? Directamente nos vamos a los anestésicos. En el sistema nervioso central, dentro de los síntomas, para empezar, diplopía, ¿no? Visión doble, somnolencia, sueño, visión borrosa, debilidad y mareos. Ahora, dentro de los signos, espasmos, sudoración, taquimia, y dentro de los graves, convulsiones, paro respiratorio y parestesia. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa nosotros cuando normalmente administramos anestesia? ¿Qué es lo que ocurre con el paciente? El paciente puede estar tranquilo, y si algunos se han dado cuenta, cuando viene el paciente, durante la mañana sobre todo, ¿no? En las primeras horitas de la mañana, 8, 8:30, si se han dado cuenta algunos, yo le pregunto, ¿ha desayunado? ¿Ha comido? Y algunos me dicen, no. Y yo les mando a ustedes. Yo les digo, anda a comprárselo un Bifrod, anda a comprárselo en agua, aunque sea. ¿Por qué? Porque el anestésico es un medicamento que para metabolizarse utiliza gran cantidad de energía. Entonces, al utilizar esa gran cantidad de energía, con la energía que está el paciente así, sin desayunar, sin comer, y anoche más no hace nada, no ha comido nada, entonces el paciente está ahí somnoliento, y ya le he colocado la anestesia, ¿no? Y no le he preguntado si ha desayunado o ha comido nada. El paciente empieza ahí, ¿está bien? Así, sí. A ver, abre sus ojos así, ve bien así. No, veo vómito, dice. O algunos te dicen, veo borroso. Otros te dicen, no puedo abrir mis ojos. No tienen ni siquiera la fuerza para realizar la apertura de la órbita. Y en esos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente nuestro paciente está hinchando a un estado hipotímico, ¿no? Pero esto es dentro del sistema nervioso central, ¿no? Aquí se ve lo que es la debilidad, la visión borrosa y los mareos. Ahora, los espasmos, sudoración y la taquimia, obviamente ya se van a empezar a presentar, ¿no? Puede empezar a transpirar el paciente de sus manos, de su frente, de su nariz, ya va a empezar a transpirar, o incluso de su cuello. Eso tenemos que tener. Y ahora lo más grave sería un caso de convulsiones, ¿no? O de un paro respiratorio que sería fatal.
Ahora, una parestesia se puede presentar, pero eso de acuerdo a qué, o depende a qué. De que yo haga demasiadas inyecciones por mucho tiempo en un mismo lugar. Por ejemplo, en una técnica de SPICS, si yo le doy, por ejemplo, ya, le he puesto una, ya, le he puesto dos para reforzar, me sigue doliendo, ya coloco una tercera, sigo trabajando, estoy trabajando bien y otra vez siento el dolor, refuerzo una cuarta, refuerzo una quinta. Entonces, como estoy introduciendo al mismo lugar todo el tiempo la aguja, créanme que hay terminaciones nerviosas ahí. Permítanme un segundo, por favor. Ahorita continuamos. Ya, continuando, ¿no? Ahora, como les decía, ¿no? Vamos inyectando una y otra vez, y en ese lugar de punción, tantas veces que le hemos dado, hay terminaciones, hay filetes nerviosos que están ahí, y que nosotros entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, es como una puerta, pues si le doy a la puerta, entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo, tarde o temprano la puerta se va a caer. Los pasos pasa lo mismo con el nervio no va a aguantar y se va a desgarrar o se va a romper y obviamente va a haber, puede presentar ya un trismus, una parestesia, algo, alguna afección. O incluso podemos romper vasos sanguíneos en esos casos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos aspectos, ya a la hora de manejar anestésico, por si acaso. Ahora, dentro del aparato cardiovascular, ¿qué es lo que se va a presentar? Por ejemplo, si yo deposito directamente en una arteria o en una vena la anestesia, entonces se puede presentar, lo primero es arritmias, taquicardias, hipotensión, hipertensión, vasodilatación grave y obviamente un bloqueo de la actividad cardíaca eléctrica, ¿no? Ahora, esto es muy importante, ¿no? Lo de aquí abajo. Las arritmias ventriculares son causadas por, bueno, en este caso, más por quiénes, más por la mepivacaína y la etidocaína. Son estas dos que van a causar sobre todo este tipo de arritmias ventriculares, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Ahora tenemos que diferenciar, ¿no? Entre anafilaxia y un shock anafiláctico, ¿no? Son dos términos muy diferentes, muy similares, pero totalmente diferentes. La anafilaxia, para empezar, es el inicio de una reacción alérgica. Es donde se va a presentar la sudoración, los mareos, la somnolencia, la sudoración, todos esos aspectos, ¿no? Y en el shock anafiláctico es donde se va a presentar, pues ya lo que es el cierre de lo que es la epiglotis, ya se va a presentar en este caso, un paro respiratorio, un paro cardíaco, se va a presentar en situaciones ya muy graves, ¿no? Ahora, hablando dentro de este shock anafiláctico y anafilaxia, ¿por quiénes puede ser producido? Y esto es importante para que lo tengan en cuenta. Farmacológicos, obviamente, de entrada, antibióticos y anestésicos. Todos estos nos van a producir, nos pueden producir en cualquier paciente una anafilaxia o un shock anafiláctico. El látex de los guantes, hay que tener mucho cuidado con el látex. Si bien no todos son alérgicos, pero hay personas que son alérgicas, al igual que al algodón. Hay que tener cuidado mucho con estos aspectos, porque nosotros, por ejemplo, si agarramos el algodón, yo he tenido, por ejemplo, un caso de estos, donde yo colocaba el algodón y el paciente me decía, me está empezando a escocer, me decía. Y yo retiraba el algodón y era pues totalmente edematizado toda esa región donde había puesto el rollo de algodón. Y desde ahí ya tuve que trabajar con qué, con gases. ¿Por qué? Porque ese paciente era efectivamente positivo a alergia al algodón. Ahora, por suerte no he presentado, por ejemplo, pacientes alérgicos al látex, pero sí he presentado alérgicos en cuestiones a instrumental a base de hierro, que es normalmente a lo que está basado en nuestro instrumental, ¿no?
En sí es acero inoxidable, pero está a base de hierro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo, por ejemplo, siendo un instrumental, yo me apoyaba en su labio ligeramente y le dejaba una marca como si le hubiera quemado con fuego y se levantaba la ampolla. Entonces yo sabía que este paciente efectivamente era alérgico al material por el cual están hechos nuestros instrumentos. Entonces en ese caso, ¿qué he tenido que utilizar? He tenido que utilizar instrumental de titanio o en su caso también otros que son bañados en oro, que también son una opción en estos casos de alergia, por si acaso, ¿ya? Hay personas que son alérgicas. Tienen que tener mucho cuidado en ese aspecto, tienen que darse cuenta en el instante. Cuidado que les estén diciendo, cuando están molestando, no estoy pudiendo respirar por este lado, ayúdame así, vos, no, tranquilo, ahorita va a pasar, ¿no? Y lo dejen pasar. Cuidado que hagan eso, no es nada conveniente. Ahora, dentro de los síntomas en una anafilaxia y en un shock, vamos a ver, ¿no? Picor, como hemos dicho, ¿no? En las pies, en la palma de las manos, vamos, el paciente va a estar así, va a empezar a hacer así, ¿por qué? Porque no se va a poder rascar, porque las dos manos le está escociendo. En los oídos también, eritema marcado, ¿no? Obviamente se va a empezar a inflamar ya. Un edema de la glotis donde se empieza a cerrar ya la vía respiratoria. Falta de aire, obviamente, por el cierre de la glotis. Una hipotensión, obviamente, ¿por qué? Porque ya no hay el ingreso necesario de oxígeno para este paciente. Una cianosis, obviamente, por la falta de oxígeno. Obviamente, por último, una lipotimia, que esto ya nosotros tenemos que saberla manejar. Y por último, una pérdida de conocimiento total, donde ya puede haber algunas alteraciones cerebrovasculares y el paro cardíaco, que sería lo último, ¿no? Lo último de lo último. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a todo esto. Ya, pero ¿cómo vamos a actuar, por ejemplo, nosotros en caso de un edema de glotis, sobre todo en caso de una hipotensión y una cianosis y en caso de una pérdida y un paro cardíaco, ¿no? Debido a un edema de glotis? Podemos actuar de la siguiente manera, a través de adrenalina y antihistamínicos, ¿no? Si nosotros nos percatamos que efectivamente este paciente ya tiene una reacción alérgica, entonces nosotros automáticamente le vamos a medicar con antihistamínico inmediato. Antihistamínicos hay de todo, pero ¿cuál es el más utilizado? La loratadina, ¿no? Que viene en solución, viene en comprimidos, viene en solución, viene en suspensión, viene también en comprimidos. Nos viene de muchas formas, la cual nosotros podemos adquirir la más fácil, la más viable y administrar directamente al paciente, ¿no? Ahora, si en caso está entrando ya este paciente en un shock, o sea, en una pérdida de conciencia total, pues en ese caso yo tengo que administrar una adrenalina, ¿no? Y la adrenalina, bueno, siempre es intramuscular, ¿no? Nada de comprimidos, nada de esas cosas, sino directamente vía intramuscular. ¿Dónde se va a colocar? Puede ser en la nalga, en la pierna, en el brazo, en cualquiera de estas zonas se agarra y se administra de inmediato. ¿Para qué? Para permeabilizar lo que es la circulación y automáticamente vuelva a su normalidad este paciente, ¿no? Vamos a encontrar dos presentaciones, ¿no? Las ampollas que normalmente vamos a ver dentro de nuestras farmacias de 1 miligramo por mililitro, y bueno, estas que vienen ya en forma de lápiz, que si bien hay, pero son bastante costosas. ¿Cuánto te va a costar esta epinefrina en ampolla? Te cuesta 5 bolivianos, pero esta otra te cuesta pues 35, 40 te cuesta. Entonces, hay también ver márgenes, ¿no? Y además no lo vas a utilizar todos los días. Si lo utilizas, espero que con suerte no lo utilices nunca en tu vida, pero sin embargo, sí es necesario tener, aunque sea uno a mano, para cualquier tipo de eventualidad que pueda pasar dentro del consultorio. ¿Ya? Sí o sí hay que tener una mano. Es por eso que si veían aquí en mi consultorio tengo gran cantidad de medicamentos, ¿no? Y no es solamente para exponerme, ¿no? Sino también todo tiene su finalidad. Ahora, en caso de que el paciente esté entrando en una lipotimia, o sea, que se esté queriendo desmayar y perder el conocimiento y esté ahí, señor, despierte, no se duerma, ¿no? Entonces, el paciente ya está entrando en un estado de pérdida de conciencia. Entonces, yo tengo que utilizar ahí una posición, que es la posición de Trendelenburg.
¿no? Esta posición Trendelenburg, ¿en qué consiste? En levantar los dos pies encima de lo que es la posición de la cabeza. Entonces, estos pies tienen que estar dirigidos por encima de la cabeza. ¿Para qué? Para que el riego sanguíneo retorne hacia la cabeza y así se evite la pérdida de conciencia. En ese aspecto, siempre hay que estar constante preguntándole al paciente, ¿no? Señor, no se duerma, por favor, hábleme, cuál es su nombre, dónde está, sabe dónde está, sabe con quién ha venido. Todo le tienes que ir preguntar al paciente para evitar que pierda totalmente la conciencia, ¿ya? Mientras haces esta posición. Y obviamente en el sillón ontológico no vas a poder optar pues, por esta posición. Exagerando, llegarás a una posición supina dorsal y automáticamente esta es la posición que podemos adoptar tal vez en el sillón, donde no lleguen las piernas a nivel por encima de la cabeza. Pero en este caso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros le hacemos echar obviamente al paciente y le vamos a levantar los pies lo más arriba que podamos. ¿Para qué? Para que ese flujo sanguíneo que se encuentra en los pies pues, baje y descienda y se dirija hacia la cabeza para evitar la pérdida de conciencia, ¿no? Eso sería todo, chicos. Les muestro un videito, como la primera vez que me presenté, y les muestro este que tal vez ya lo han visto. Espero que les guste. A ver, cargando. Si no, les voy a presentar de aquí. Es que no carga. Bueno, Doctor, ¿qué dijo de la posición del paciente? Este último. ¿Cuál era el nombre? ¿cuál es la posición, me dices, Miguel? Sí, sí, doctor, sí. La posición Trendelenburg. Si lo escribimos, se escribe así. Trendelenburg. Esa es la posición básica. En cualquier situación, incluso cuando, por ejemplo, si usted se encuentra, qué sé yo, en su casa o en la calle y alguien llegara a desmayarse posiblemente, entonces esa es esa posición que tienen que adoptar ustedes para que esa persona no pierda totalmente la conciencia y obviamente puedan actuar de una mejor manera, ¿no? Y como les mostraba este video, pues los accidentes pasan, suelen pasar. No somos dioses, no somos caídos del cielo como para ser totalmente correcto en todo lo que les hagamos, por más que nos creamos, por más que digamos, no, yo soy bien capísimo, no. Los errores están al día con nosotros. Entonces, si no cometemos uno, vamos a cometer otro. Pero de esos errores es de los cuales nosotros vamos a aprender como, no solamente como estudiantes en su caso, sino también nosotros como profesionales. Uno aprende del día a día, no aprende de la noche a la mañana. Créanme que yo todo esto, lo que sé y todo lo que les digo, pues no lo he hecho en los años de estudio de la universidad, no, sino que yo más lo he desarrollado en el tiempo que he ejercido la profesión. En ese tiempo he aprendido bastante, ¿por qué? Porque me he relacionado con los médicos, con especialistas y demás, y ahí es donde he aprendido. En la facultad, y yo así les digo, chicos, nos enseñaban así, la puntita del iceberg, sin querer mostrarnos la verdadera realidad que un estudiante va a vivir ya en la vida profesional, ¿no? Es muy fácil decir, no, no te vas a hacer odontólogo, no te vas a ganar plata, todo lo demás, pero es otra cosa ya con los instrumentos en mano y viéndote ya con pacientes de verdad. Como les dije, ya no estamos con animales, ya no estamos con maniquíes, ya no estamos con experimentos, estamos con personas que sienten, que viven como nosotros y pues hay que respetarlos como tales, así que, ¿a qué más? Eso es todo, chicos. Su examen ya saben qué es, los casos clínicos, obviamente va a entrar teoría, obviamente me tienen que responder. Y bueno, ¿no? Eso es todo lo que les quería dar el día de hoy. Ahora, me paso a esta. ¿Dónde estás? Ya. Estas son las personas que están habilitadas para el final, ¿no? Las que han acabado lo que es la parte de clínicas, ¿no? Son 38 en total los que han acabado. Así que el día de mañana a las 2 de la tarde en la Ciudadela nos vemos con todos. Por favor, van a llevar un boliviano para su examen, porque me imagino que va a ser un examen un poquito largo, así que nos vamos a tomar un buen tiempo. Otra cosa,
antes que se acabe el tiempo. Eh, para los que deseen, para los que quieran y para los que puedan, el día de mañana vamos a hacer técnicas de incisión y sutura. Estoy aclarando y estoy repitiendo. Para aquellos que quieran y tengan el interés, lo vamos a hacer mañana, después del examen. Entonces ya verán ustedes si se llevan una tela para hacer los puntos de sutura, un pedazo de carne, un pedazo de esponja, un pedazo de, ¿qué se llama? Ya me he olvidado los nombres de esas cosas que utilizan, pero hay varias opciones, ¿no? Incluso hasta en su misma camisa algunos pueden practicar. Yo he practicado, por ejemplo, en mi portaguanteras, practicaba, entonces todo sirve, chicos, todo sirve, ¿ya? Pero para el tema de incisiones sí van a necesitar una esponjita o una goma eva, lo que no me acordaba, ¿no? Una goma eva, ahí también pueden practicar. Entonces vamos a llevar diferentes puntos de sutura, los más básicos en odontología, los que más deben saber, y de las incisiones lo mismo, ¿no? Dependiendo a qué tipo de incisión vamos a requerir, en qué momento. Sin más, nada chicos, pues esa sería la última clase de cirugía conmigo hasta el día de mañana. Por favor, estudien, repasen, es su última oportunidad. Las notas de práctica no las tengo todavía, así que paciencia, 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 que yo creo que de aquí a la otra semana ya se les va a dar sus notas finales, totales, ¿ok? Pero voy a tratar de sacar mañana las notas prácticas de todos aquellos que han presentado para que tengan una idea de con cuánto están entrando a su final, ¿ya? Así que, bueno, chicos, fue un gusto, un placer. Ya saben, mi casa es su casa, así que cuando quieran, cuando necesiten algún consejo, alguna ayuda con un paciente, no hay ningún problema, las puertas están abiertas. Y pues, ¿qué más digo? Nada más. Conmigo, cuídense, sean felices, siempre. Bueno, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos en Concilio. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor. Gracias. Chau, chau, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.